Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para mí es una gran bendición poder saludarles en el nombre del Señor Jesús y desear de todo corazón que todos se encuentren muy bien y también darles una bienvenida a este tiempo de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque estamos ya en un mes nuevo, en el último mes del año y es un mes muy bonito, muy importante porque aunque no sea la fecha exacta, recordamos el nacimiento de Cristo Jesús. Es cierto que en la palabra Dios no nos dijo que hiciéramos una celebración para recordarlo, pero tampoco nos dijo que no lo hiciéramos. Así que pues nosotros aprovechamos este tiempo para darle gracias a Dios y recordar cada una de las profecías que se cumplieron en el nacimiento de Cristo Jesús. Y también aprovechamos este tiempo para compartir con las personas el mensaje de Jesucristo. Que toda oportunidad que Dios nos dé, podamos decir a la gente que es cierto que Jesús nació hace muchos años en Belén, pero que ahora lo importante es que nazca en el corazón de cada una de esas personas que necesitan a Cristo. Así que damos gracias a Dios por este mes en el que ya estamos disfrutando de la vida que el Señor nos da y de todas sus bendiciones. Quiero invitarles a que nos olvidemos de todo lo demás y pongamos toda nuestra atención en la palabra de Dios. Este es un mensaje que, como siempre yo les digo, es un mensaje de Dios para mí. Es algo en lo que Dios me ha estado hablando y es algo en lo cual yo he estado pensando porque estamos escuchando. Y sé que lo hemos escuchado por mucho tiempo, pero ahora es más real que Cristo viene pronto. Y hay muchas cosas sucediendo que nos están poniendo en alerta que esto puede pasar en cualquier momento. Entonces, pensando en este mensaje de la venida del Señor y también de que, pues de un momento a otro igual el Señor nos puede llamar a su presencia, el Señor me está hablando con el mensaje que hoy quiero compartir. No es solamente para ustedes, sino también es un mensaje para mí. Y quiero leer el versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. En esta mañana, Padre, te quiero dar muchas gracias por la vida que nos das y te quiero dar gracias por tu palabra, porque ella es el mapa que nos está guiando por el camino verdadero. Es también la luz que está alumbrando este camino y es la voz tuya para instruirnos, pero también para corregirnos. Te quiero dar gracias por tu palabra y también te doy gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos revela, el que nos guía a la verdad. Te agradezco por toda la audiencia y te agradezco por tu presencia y por lo que tú harás en nuestra vida esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Hay muchos versículos en la Biblia que nos gustan y que los usamos frecuentemente, inclusive los aprendemos de memoria.
Y hay otros que sinceramente a veces no quisiéramos que estuvieran en la Biblia. Y creo que uno de esos versículos es este que yo acabo de leer. Es un versículo que tiene mucha enseñanza para nuestra vida. Voy a leerlo una vez más. Dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Estaba estudiando y buscando algunos otros versículos, algunos otros pasajes de la Biblia que hablan sobre el tema de santidad. Y quiero compartirles algo que leí que me parece muy interesante. Escúchenlo con mucha atención. Yo lo leí y luego lo escribí. Cuando estaba escribiendo, estaba pensando que es algo bueno para aplicar a mi vida. Quiero compartirles esto que escribió John Wesley, que fue un pastor y un teólogo británico, y él dijo que Juan Fletcher era el hombre más santo que había conocido en Europa y en América, y que lo era porque diariamente se examinaba para saber si su proceder estaba de acuerdo con los planes de Dios, para lo cual Juan Fletcher se hacía las siguientes preguntas. Número 1. Desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana. Número 2. ¿Me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual? Número 3. ¿Se ha debilitado mi fe por no haber velado o ha sido avivada por haberla puesto en actividad el día de hoy? Número 4. ¿He andado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas? Número 5. ¿Me he negado a mí mismo al usar palabras y al expresar pensamientos que han sido poco bondadosos? ¿Me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar? Número 6. ¿He aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que Dios me ha dado? Número 7. ¿He guardado mi corazón en un ambiente de gracia, de modo que haya sacado provecho? Número 8. ¿Qué he hecho hoy por los cuerpos y las almas de los santos? Número 9. ¿He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo cuando podía haber dado el dinero para la causa de Dios? Número 10. ¿He gobernado mi lengua recordando que en la multitud de palabras no falta pecado? Número 11. ¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy? Número 12. ¿Mi vida y mis palabras han honrado el Evangelio de Cristo? Todas estas preguntas son preguntas muy interesantes que nos llevan a darnos cuenta qué tipo de vida estamos viviendo. Y yo quiero hablar esta mañana acerca de la santidad. Tenemos que reconocer que estos temas no son muy predicados en muchos lugares hoy en día. Hay muchos sermones acerca de cómo lograr el éxito, cómo hacer mucho dinero, cómo ser feliz y muchos otros temas.
Pero yo creo que este tema de la santidad es un tema muy importante, porque la santidad no es una opción. Hebreos 12:14 dice que nosotros tenemos que esforzarnos por vivir en paz con todos y procurar llevar una vida santa. Dios es santo y todo lo que se relaciona con Él es santo, debe ser santo. Nosotros somos llamados santos. La ciudad celestial es la ciudad santa. Cuando nosotros escuchamos la palabra santo, ¿qué viene a nuestra mente? Muchos piensan, cuando escuchan esta palabra, inmediatamente piensan en las esculturas que están en los templos católicos, ¿no? Y dicen, ese es un santo. Y tal vez algunos otros piensan en el luchador que llevaba ese nombre, ¿no? Santo. ¿Pero qué es santo? ¿Por qué dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que procurar llevar una vida santa? ¿Por qué dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser santos como Dios es santo? ¿Qué es santo? Santo en griego y en hebreo significa lo mismo. Apartado, puesto aparte, apartado del pecado y consagrado a Dios. Eso quiere decir santo. En el Antiguo Testamento nosotros leemos que había ciertos ritos que Dios mismo había establecido para la purificación de su pueblo. Cuando el Señor convocaba a una asamblea, a una reunión, había ritos. Ellos no podían venir como quisieran. Leemos que cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, ordenó que se bañaran, que se purificaran, porque Dios es limpio. Eso quiere decir santo. Está hablando de su pureza, de su limpieza, ¿no? Entonces hay en el Antiguo Testamento varias menciones de que nadie podía presentarse delante de Dios sucio. Tenía que limpiarse, tenía que purificarse. Inclusive, en muchas ocasiones, Dios hasta le quitó la vida a los que trataron de hacer las cosas a su manera, no como Dios lo había establecido. Quiero leerles un pasaje en Levítico, capítulo 10. Ahí abran su Biblia. Búsquenlo, es importante que ustedes busquen los pasajes para que vean que es algo que está en la palabra de Dios. En Levítico 10, versículo 1 y 2 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Y así hay otros pasajes que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento cuando Dios le quitó la vida a la gente que quería hacer las cosas a su manera, acercarse a Dios conforme ellos querían y no conforme Dios lo había establecido. Dios es santo y Él quiere que nosotros también tengamos esta vida de santidad. Nosotros debemos ser santos por la razón de que Dios es santo. Así dice su palabra. Vamos a ver esto en Primera de Pedro. Les invito a que lo busquen, por favor. Abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo.
Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener una vida de santidad, porque nuestro Dios es santo. Un día Dios va a juzgar a todos. Así dice la palabra de Dios, por todo lo que hayamos hecho. Eso quiere decir por el estilo de vida que nosotros hayamos tenido. Vamos a ver esto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. En la última parte dice de este versículo, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Esto quiere decir, que Dios sí está interesado. Para Dios es importante la forma en que nosotros vivimos. Dios nos ha llamado, dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable, para que vivamos de una manera diferente, para que seamos diferentes. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nos arrepentimos primeramente y creemos en Jesucristo, la palabra de Dios dice que nuestra posición es que somos santos, somos hechos santos. Esa es nuestra posición, somos santos. Pero Dios también dice en su palabra que su voluntad es nuestra santificación y que nos debemos apartar del pecado. Esto habla de que hay un proceso en nuestra vida que se llama santificación, y es algo en lo cual nosotros tenemos que dejar que Dios obre en nosotros todos los días, pero también nosotros tenemos que trabajar en nuestra santificación. Entonces, cuando creemos en Cristo, nuestra posición es que somos santos. Pero también encontramos que nosotros todos los días tenemos que vivir una vida santa y tenemos que apartarnos del pecado. Vamos a buscar en Primera de Juan. Hay muchos versículos que me gustaría leer para que ustedes vean que en la palabra de Dios este es un tema muy importante, pero no podemos leer todos. Pero quiero que busquen Primera de Juan 3, el versículo 8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, por la palabra del Señor, que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo, tiene que haber un cambio en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber un cambio, tiene que mostrarse una vida diferente. Por eso dice la palabra, el que sigue pecando es un hijo del diablo. El que sigue pecando. Sabemos que todos pecamos, ¿verdad? Todos pecamos. Pero nos arrepentimos, venimos a Dios, confesamos nuestro pecado y nos apartamos de Él. Esa es la parte importante. No tenemos una vida de pecado, no tenemos una vida como el pecado no es un estilo de vida en nosotros, ¿verdad? De seguir pecando y reincidiendo en lo mismo, sino que sí pecamos, pero nos arrepentimos, le confesamos nuestro pecado a Dios y nos apartamos de Él. Todos los días luchamos con algo, todos los días, pero nosotros tenemos que ir creciendo todos los días en un cambio de vida. Tenemos que ser diferentes. Dice Hebreos, vamos a regresar ahí a Hebreos, ahora vamos a leer en el versículo 10, capítulo 10, versículo 38, dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Una vez más dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Esto quiere decir, hermanos, que Dios no está de acuerdo
con que nosotros tengamos una vida estancada, que no haya cambio en nosotros, que sigamos viviendo de la misma manera. Dios dice, los que se apartan no me agradan, así como los que no siguen trabajando, no siguen permitiendo que Dios obre en nosotros y que cada día seamos diferentes. Nuestra manera de vivir, hermanos, debe estar en un constante cambio. En un constante cambio. Tenemos que ser muy honestos, tenemos que hablar la verdad, hermanos, y yo sé que a veces hay mensajes que no nos gusta escuchar, o a los que predicamos a veces quisiéramos evitar ciertos temas, pero tenemos que ser honestos y tenemos que enseñarles la verdad. Y yo quiero decirles, hermanos, que hoy en día se ha perdido el respeto a la santidad de Dios. Y por consiguiente, vivimos nuestras vidas como nosotros queremos. Tenemos un estilo de vida, una forma de hacer las cosas los días que nos congregamos. Pero pareciera que el lunes y el martes y el miércoles el Espíritu Santo se sale de nosotros y entonces podemos vivir como nosotros queremos, hacer lo que nosotros queremos. A veces pensamos para las reuniones, yo no puedo usar este tipo de ropa, pero el lunes, el martes que me voy al trabajo, a la escuela, entonces sí lo puedo hacer. Hemos perdido, hermanos, el respeto a la santidad de Dios. Y yo sé que cuesta trabajo decir eso, pero tenemos que enseñarlo, hermanos. Dios es santo y debe haber una diferencia entre los que somos hijos de Dios y entre los que no lo son. ¿De qué manera nosotros vamos a impactar el mundo en el cual vivimos y que está tan necesitado de Dios si no hay una diferencia en nosotros? No solamente en la forma que vestimos, sino en la forma que hablamos, en la forma que trabajamos, en la forma que hacemos familia, en la forma de nuestro matrimonio, en todo. Dios quiere que nosotros estemos en un constante cambio, que nuestra manera de vivir esté en un constante cambio. No debemos amoldarnos a este mundo, dice la palabra de Dios. No debemos amoldarnos a este mundo ni amar a este mundo, porque dice la palabra de Dios que el que ama a este mundo se constituye en un enemigo de Dios. Dios nos ha llamado, hermanos, a ser un pueblo santo, a ser un pueblo diferente. Dice 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. Para que vean que este tema, hermanos, de la santidad es un tema que está en toda la palabra de Dios. ¿Por qué Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén? Porque atentaron contra la santidad de Dios. Porque tomaron en poco el mandamiento de Dios, hicieron las cosas como ellos querían. Y así nosotros podemos ir leyendo toda la Biblia, los libros de la Biblia, vamos a encontrar que es un tema que está ahí en la palabra de Dios. Y dice 1 Corintios 6, versículos 9 al 11, dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañan a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes, dice el versículo 11, antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu
de nuestro Dios. La santidad, hermanos, debe estar dentro de nosotros, pero debe ser algo que se puede ver en lo externo. Como yo dije hace unos momentos, somos hechos santos en el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús. Y eso es algo que está en nuestro interior, es algo que Dios hace en nosotros. Pero también esta santidad debe mostrarse afuera, debe verse en nuestro diario vivir, en todo lo que nosotros somos. Como dice la Escritura, hermanos, tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Nuestra vida tiene que ser un fruto de un cambio, de una vida diferente. Hay que examinar nuestra vida. Hay que examinar nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestras acciones. A veces, hermanos, nos conformamos con hacer ciertas cosas, pero no se trata de eso. Se trata de entregar la vida al Señor y, como yo les dije, ¿cuál es el significado de la palabra santo? Es estar completamente apartado para Dios. No basta con ser puntual para hacer ciertas cosas de la vida cristiana que tal vez nos resultan fáciles de hacer o que nos gustan hacer. No se trata solamente de eso. Se trata de toda la vida y de ser obedientes a toda la palabra de Dios. Recuerden lo que dice el versículo con el cual iniciamos esta mañana. Los que no son santos no van a ver a Dios. Y hermanos, estamos en este tiempo y debe haber en nosotros un deseo por ver a Dios. Debe haber en nosotros un deseo por ver a Jesús, a quien hemos amado y amamos. Y eso nos debe llevar a vivir una vida de santidad. Eso nos debe llevar a apartarnos del pecado y estar listos para encontrarnos con nuestro Dios. La fe auténtica cambia. La fe auténtica transforma. La fe auténtica santifica. No se trata, hermanos, de emocionarnos los domingos. No se trata de emocionarnos con ciertos eventos. Se trata, hermanos, de tener esta fe puesta en el Señor y pelear todos los días, luchar todos los días, avanzar todos los días hacia la meta. Hay muchas personas que no piensan que ser santo o tener una vida de santidad es importante, ¿verdad? Hay algunos que confían, ¿verdad? Como los fariseos, confían en ceremonias externas en vez de la verdadera santidad. Hay otros que piensan que tienen una vida muy buena y que no tienen necesidad de la santidad. Pero la vida en Cristo es una vida completamente nueva. Es una vida dinámica, hermanos. No estamos estancados. La vida en Cristo es como un río que está fluyendo y fluyendo y fluyendo. Todos los días, hermanos, hay cosas que están pasando en nuestra vida. Dios trabajando en nosotros, haciendo cambios todos los días. Cómo es interesante que el versículo de Hebreos que leímos al principio, hermanos, que nos está exhortando a la santidad, a procurar una vida de santidad, está relacionado también con el estar en paz con todos. Dice
el versículo que leímos de Hebreos 12:14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Nosotros podríamos pensar por qué están las dos cosas juntas, ¿no? Seguir la paz y la santidad, pero es muy importante, hermano, las dos cosas. Cuando nosotros tenemos una vida que agrada al Señor, vamos también a tener una vida en paz con los demás. Si estas dos cosas fueran imposibles, Dios no nos las hubiera pedido. Sí, es cierto, no son fáciles. No siempre es fácil estar en paz con todos. No es fácil, hermanos, luchar todos los días por agradar a Dios, por tener una vida de santidad, pero sabemos que estas dos cosas que el Señor nos pide aquí en su palabra no las vamos a lograr solos. Dios está con nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo. Nuestro objetivo, hermanos, debe ser vivir la vida que le agrada a Dios. ¿Cómo podemos enseñar nosotros a otros? Fíjense que en la Gran Comisión el Señor Jesús dijo que predicáramos el Evangelio a otros y que les enseñáramos a obedecer. ¿Cómo podemos enseñar a otros, hermanos, a obedecer? ¿Cómo podemos enseñar a otros que hay que vivir en santidad si nosotros no lo hacemos? Decir que somos hijos de Dios, decir que somos discípulos de Cristo, pero somos desobedientes, esto no es vivir en santidad. La vida cristiana, hermanos, es un proceso de cambio constante. A esto nosotros le llamamos la santificación, que es práctica, que es algo de todos los días, es algo que va a durar toda nuestra vida, hermanos. Un día vamos a tener la santificación perfecta, que es cuando ya estemos con Dios, pero ahorita estamos en la santificación práctica, un trabajo de todos los días, todos los días. A nadie le está permitido decir, es que yo soy así. No, porque eso quiere decir entonces que tal vez tú no eres salvo. Porque cuando tú eres salvo, estás en un proceso constante de cambio. Y no puedes decir, pues, que me aguanten, porque así soy yo. O así me conociste y pues ni modo, ahora te amuelas. No podemos decir eso, hermanos. Si realmente nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, discípulos de Cristo, nosotros, hermanos, tenemos que ser diferentes cada día, cada día. Hoy debe ser mejor que el día de ayer. Hoy debemos parecernos más a Cristo y mañana más y pasado mañana más. Así cada día. Dios usa todo lo que pasa en nuestra vida y alrededor nuestro para trabajar en nosotros. Fíjate en este pasaje de Hebreos capítulo 12, en los versículos anteriores al versículo que estamos usando para esta predicación, está hablando acerca de la disciplina de Dios, que es una disciplina que muestra su amor. Y dice el versículo 10, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron, durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Nuestros padres nos han corregido. Mis padres me corrigieron. Mi mamá me corrigió siempre. Mi papá me corrigió también a los, 2 o 3 días que yo había nacido, me dio mis primeras correcciones. ¿Por qué lo hicieron? Porque me amaban y querían para mí lo mejor, querían que yo fuera la mejor hija, ¿no? Y así es Dios. Dice que Él nos disciplina para que podamos participar de su santidad. Dice la palabra de Dios que Dios está empeñado
en formar en nosotros a Cristo Jesús. Solamente tenemos que esforzarnos y ser valientes. Trabajar todos los días, hermanos, en tener una vida santa. Y no lo hacemos para ser salvos. Lo hacemos porque ya somos salvos. Dios trabaja en nuestra santificación. Es una obra de Dios en nosotros, pero también nosotros estamos trabajando en ello. Y esto debe producir gozo en nosotros. Trabajar cada día para ser como Cristo. A veces sentimos una gran responsabilidad porque somos hijos de cierta persona, ¿no? Que es conocida. En el caso mío, porque mi papá era pastor y entonces había mucha gente que lo conocía, ¿no? Y había una responsabilidad que yo sentía soy la hija del pastor Francisco Morales. Y era algo que me hacía pensar en que yo tenía que portarme bien, que yo tenía que hacer todas las cosas bien, porque la gente sabía quién era mi papá. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Hay algo que es mucho más importante que eso. Cuando la gente sabe que tú eres hijo de Dios o dices que eres hijo de Dios y no estás haciendo lo que Dios quiere. Ahí hay una gran responsabilidad. Debe ser un gozo en nosotros, hermanos, todos los días trabajar para parecernos más a Cristo. Y también debe producir en nosotros un respeto hacia Dios, un respeto hacia su santidad. La vida cristiana, hermanos, es un campo de batalla. Nuestro corazón es este campo de batalla. Es algo que nosotros debemos tomar muy en serio. Es una carrera que debemos tomar muy en serio. La vida en Cristo es una vida de obediencia. Es una vida de obediencia. Y no debemos tomarlo a la ligera. ¿Somos o no somos? El que tiene al Espíritu de Dios en su vida, todos los días va a haber cambios, todos los días. Y la gente que vive con Él va a notar los cambios. La gente en su trabajo va a notar los cambios. La gente en la escuela va a notar sus cambios. Porque nuestra vida, hermanos, está en un constante cambio. Cada día debemos ser mejores. Cada día, cada día. Y cuando no lo logramos, debemos correr al Señor y decir: Señor, necesito tu poder. Quiero que tú sigas trabajando en mi vida. Ten paciencia conmigo, Señor, no te canses, porque yo quiero ser como Cristo. Si Cristo está, hermanos, en el trono de nuestra vida, entonces Él tiene poder para cambiarlo todo. Él tiene la autoridad para cambiarlo todo. Cuando nosotros le decimos sí a Jesús, le estamos diciendo no al mundo y a todo lo que el mundo ofrece. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5. Vamos a buscar en Gálatas 5 el versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Le decimos sí a Jesús y le decimos no al mundo y todo lo que el mundo ofrece. La palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Al templo pueden entrar todos, pero al cielo solamente van a entrar los que han reconocido a Jesucristo en su vida como su Salvador, los que se han arrepentido de su pecado y los que procuran llevar una vida de santidad. Porque ya dice la palabra, hermanos, los que no son santos no verán al Señor. No hay cristianos, hermanos, de primera, cristianos de segunda, cristianos de tercera. ¿Somos o no somos?
Santo es el que hace lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere, y precisamente porque Él lo quiere. Esto no lo escribí yo, no es un versículo, es un escrito de Santo Tomás. Lo voy a leer una vez más. Dice, Santo es el que hace lo que Dios quiere, cuando Dios quiere y como Dios quiere, y precisamente porque Él lo quiere. Nosotros, hermanos, tenemos que permitir que Dios examine nuestro corazón, como dijo el salmista, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame lo que hay en mí que te ofende, para apartarme de él, para dejarlo. Dice Romanos, hermanos, capítulo 13, el versículo 11, y con esto quiero terminar este mensaje. Con todo el deseo en mi corazón, hermanos, que la palabra de Dios nos haga pensar cómo estamos viviendo, y no solamente que pensemos, sino que tomemos acciones. Dios viene a buscar un pueblo santo, un pueblo que vive diferente, que habla diferente, que piensa diferente, que ama como Dios ama. Un pueblo que no se parece a la gente que no tiene a Cristo, sino que se parece a Cristo. Dice Romanos 13:11. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acerca. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando creímos. Hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar y darnos cuenta, hermanos, que el Señor está muy cerca y que sin santidad nadie va a ver a Dios. Si tu vida es igual desde aquel momento que tú repetiste una oración, yo quiero decirte que tú necesitas realmente entregar tu vida al Señor, que tú tienes que tomar ese tiempo para rendirte al Señor, para arrepentirte de tus pecados y reconocer en tu vida a Jesucristo como tu Señor. Permitir que Él esté sentado en el trono de tu vida, porque entonces Él tendrá toda la autoridad de cambiarte por completo. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si tu vida no ha cambiado, si tú sigues siendo la misma persona, ríndete esta mañana al Señor. Y si alguien aquí nunca había escuchado la palabra de Dios y esta mañana has tenido esta bendición, yo te invito también a que consideres que un día estarás delante de Dios y que esta mañana es el momento para que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo por ti, en la cruz, y te rindas al Señor, le entregues tu vida. Y entonces tú vas a participar de este proceso de santificación todos los días. Cada día tu vida será diferente, cada día. Y esta vida impactará a otros. Con este testimonio tú alcanzarás a otros, porque te van a preguntar qué fue lo que te pasó, y entonces tú vas a poder decir, conocí a Cristo y Él me cambió y me sigue cambiando. Señor, en esta mañana yo te doy muchas gracias por tu palabra y te quiero agradecer, Señor, porque tu palabra siempre nos habla. Yo tengo mucha gratitud, Señor, porque tu palabra ha hablado a mi corazón, y es mi deseo, Señor, que también esta palabra hable al corazón de todos los que han sido expuestos hoy a este mensaje. Que despertemos, como dice tu palabra. Ya es muy tarde. Es hora de levantarnos, es hora de despertar, es hora de amarte a ti, de obedecerte a ti, Señor, de apartarnos de la vida que no te agrada. Y Señor, que tengamos ese gozo de todos los días, Señor, permitir que tú trabajes en nuestra vida y también nosotros, Señor, trabajar para parecernos más a ti.
Te ruego, Señor, por aquellos que sus vidas están estancadas o han sido los mismos, que esta mañana puedan reconsiderar si realmente han tenido, Señor, esta revelación de la cruz de Cristo, de la obra de Cristo en sus vidas, y si no, Señor, que esta mañana se rindan a ti. Y todos aquellos, Señor, que es la primera vez que han escuchado tu palabra o la escucharán después, que también, Señor, puedan tomar la decisión más importante en su vida, que es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, y que todos estemos decididos, Señor, a vivir la vida como tú quieres, porque los que no sean santos no verán a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta mañana, por este mensaje, y yo espero que no se queden solamente diciendo qué buen mensaje o qué bonita palabra, o que tal vez digan qué mal mensaje, ¿verdad? Qué mal enseñado, qué mal predicado, sino que tomen una decisión: vivir en santidad. Y recuerden, Dios es bueno todo el tiempo.